Esto es TechCasting. Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de TechCasting, donde hoy tenemos a alguien que ya os había dicho que traería y es la primera vez que lo hago. Andrés Rodríguez, que si lo recordáis en la primera temporada estuvimos hablando ¿sobre qué era, Andrés? Sobre escalado de equipos, creo, y un poco esa parte del mundillo. Sí, que me dejaste sorprendido con aquella matriz de variables que tenías de las 1000 cosas a evaluar cuando tenías que contratar a alguien que te hiciste si no recuerdo mal, había una fábrica, ¿no? Tenías que montar una fábrica de cómo transformar a developers para que pudieran trabajar con vuestro paradigma. Eso es. Bueno, ese era un poco el concepto y la verdad es que, bueno, ha sido un año raro, ¿no? Para el hiring y demás. Sí. Así que pudimos ejecutar ciertas partes, otras no tanto. Pero bueno, ahí está y el equipo de Jeff está trabajando con ello, que está funcionando dentro de todo relativamente bien. Así que veremos. Este año yo creo que el mercado va a ser salvaje, ¿no? Todo el mundo... Yo creo que sí, va a ser bastante interesante. Empieza a bajar el mercado, yo creo que la gente empezará a rotar un poco más, los que se han aferrado por miedo ahora empezarán a salir. Exacto. Pero bueno, cuéntanos tú, ¿qué tal este último año? Dinos. Pues bueno, el año bien, o sea, con las diferentes movidas que ha habido este año, la verdad es que hemos tenido cosas muy interesantes, tío. La verdad es que dentro de todo, Jeff ha aprovechado este año, aparte para reestructurar un poco y repensar cómo es la compañía, para entrar en uno de los mercados más importantes del mundo, que es Estados Unidos, y además con verticales nuevos, dentro de ellos uno que se llama Jeff Works, de coworkings y tal. Muy interesante el mundo de los coworkings y sobre todo el mundo del real estate en Estados Unidos. Eso es una locura, ¿no? Los realtors que hay, ¿no? Sí. Además, claro, los americanos juegan en otro orden de magnitud, ¿no? Y el dinero para ellos tiene otro concepto del dinero, ¿no? De, esto, 50 millones y vamos a probar esta historia, ¿no? Y dices, hostias, pero bueno. Así que, bueno, muy interesante, la verdad, esa parte. Y es verdad que también los ritmos de construcción de productos son distintos y las reglas del juego también son distintas sobre cómo hace ciertas cosas, al menos con algunas partes con las que hemos tratado más. Así que muy chulo, tío, muy chulo, la verdad. Pues yo me he acordado de ti especialmente estos días porque me pasó una cosa muy curiosa. Si no te importa, te la cuento. Dale. Y es que me acuerdo que cuando hablamos la última vez, quedamos en que te gustaría seguir hablando, por ejemplo, sobre las éticas de trabajo, sobre cosas de estas. Y me pasó hace unos meses, la verdad, que con la pandemia, bueno, hace un año cuando empezó la pandemia, el tercer día de confinamiento, yo me vi a mi hija, que entonces tenía 3 años, me la vi saltando el tercer día, de cabeza contra el sofá. Y le dije, Mei, ¿qué haces? Y me dice, es la piscina, que la echo de menos. Claro, el tercer día. Y se estaba tirando la niña de cabeza al sofá. Digo, bueno, pues tengo que montar alguna especie de gimnasio, alguna cosa para que se quite el estrés esta niña, porque si no va a ser un desastre aquí encerrados. Así que le monté 4 cosillas, nada, una espaldera y una colchoneta por el suelo y 4 cosas de estas y ya está, Pero una de las cosas que sí que mi mujer le compró era como una especie de saco de boxeo, pero que era de aire. Es inflable de estos y se pone agua para que no se tumbe y ya está. ¿Y qué pasa? Que un día me la veo y le estaba golpeando con la palma de la mano. Le iba haciendo... no le iba a ir con la palma, perdona, con el reverso de la mano le iba pegando al saco ese. Digo, menos mal que es de aire. Claro. Porque si no fuese de aire, se habría partido la mano ya mi hija, claro, ¿no? Si fuera de verdad, se habría hecho polvo. Así que digo, Mei, espérate, cariño, es que te vas a hacer daño. Digo, mira, cierra la mano, así, con los nudillos, muy bien, el brazo recto, así, el cuerpo así. Y estuvimos toda la tarde, pues venga, ahora yo, ahora tú. Y hasta aquí pues quedó. Y luego la niña pues iba jugando y tal. ¿Qué pasó? Que cuando pudieron volver a ir al cole, un día la fui a buscar, salió con su patinete y un compañero de clase la empujó porque quería cogerle el patinete. Y se giró y le partió la nariz. Hostia. Claro. Y en ese momento yo una jarra de agua fría, ¿no? Que me quedé con agua fría y te piensas, tenía que haberle enseñado yo a mi hija cómo pegar. Claro, ¿hasta qué punto es responsabilidad mía o qué es ético, ¿no? Porque me acordé de ti precisamente por eso y dije, claro, es que igual no me estoy planteando qué efectos tiene lo que yo estoy haciendo con las personas a las que entreno, en las empresas a las que ayudo, en los equipos a los que he liderado, ¿no?
cuáles son realmente los efectos que no estoy viendo que va a tener el trabajo que yo hago. Exacto. Y por eso me acordé de ti y dije, mira, voy a ver a Andrés, a ver qué me cuenta sobre este tema, que el último día estuvimos hablando de esto y me pareció súper interesante. Sí, es un tema súper chulo. A mí por lo menos me parece muy interesante, muy relacionado también pues, con los últimos problemas que ha habido con redes sociales y bueno, Facebook, todas estas historias, ¿no? Que al final han sonado mucho y yo creo que tiene una lectura muy interesante. Creo que la sociedad tiene como esa concepción de los grandes malignos que mueven el mundo y demás. Bueno, sí, seguro que hay gente mala y muy mala que hace muchas cosas horribles, ¿no? Pero creo que también el tener un enemigo que además no tiene cara facilita mucho el echarle la culpa al otro, ¿no? Que es algo muy humano. Es decir, bueno, pues el mundo lo mueven unos malvados que mueven los hilos, así que da igual lo que yo haga porque somos todos ovejas en un rebaño. Y yo no estoy de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo, más allá de que sí, que puede haber gente más importante que haga cosas, ¿no? Creo que todos deberíamos entender o intentar pensar cuál es nuestra responsabilidad sobre lo que hacemos y más si nos dedicamos a la tecnología, que al final pues el mundo tiende a ser cada vez más tecnológico, más digital y joder, nosotros jugamos un papel importante en eso, ¿no? O por lo menos intentamos jugar un papel importante. Cuando digo nosotros me refiero a cualquier persona que haga producto, tecnología, ingenieros, pero también product managers, product designers y todo eso. ¿Y cómo puedes ayudar? Es decir, si hay engineering managers o si hay ingenieros, ¿no? Escuchando, ¿qué podrías decirles que podrían prestar atención a qué cosas o cómo podrían hacerlo para darse un poquito más de cuenta del impacto que están teniendo realmente? Hay una parte que no quiero sonar categórico ni tampoco decir que tenga razón, ¿no? Pero a mí me gusta hacer una diferenciación y cuando lo hablo con mis equipos, me gusta hacer una diferenciación entre 3 niveles de relación con el código. El primero de ellos es el developer, ¿no? El developer entendido como, oye, mi trabajo es picar código, construir código, ¿no? Y lo puedo hacer mejor o peor, puedo tener más cuidado sobre ciertos patrones, etcétera, pero al final mi foco es principalmente estar en el coding como tal. Luego está el ingeniero, ¿no? Ingeniero de software, ingeniero de lo que sea, que es un pasito más. Oye, yo entiendo el global de mi arquitectura, de la tecnología sobre la que trabajo, sobre los productos sobre los que trabajo, o intento entender al menos las piezas tecnológicas, cómo se comunican entre ellas, y las problemáticas que me llegan en una user story y demás, las divido en partes. Oye, voy a llevar esto a este dominio de los micros, o me voy a llevar esto al front, al back o tal, ¿no? Es una labor más de resolver un problema en un contexto tecnológico y no tanto picar código como tal. Para mí un developer es una persona que recibe una user story, no cuestiona nada y la pica y ya está, ¿no? Y ya está ahí. Un ingeniero es, oye, esto es lo que me llega, esto es cómo se comporta y doy cierto feedback desde una perspectiva puramente tecnológica o principalmente tecnológica. Y luego hay un paso adicional que para mí es súper importante, que es el ingeniero de producto, que es, oye, yo ya no solamente entiendo la parte o la tecnología como el conjunto de elementos que interactúan entre sí, sino también el producto como tal y la relación que existe entre el producto y la tecnología, ¿no? Eso significa que entiendo las métricas, que abro Amplitude, entiendo cómo se comportan los usuarios, que realmente intento que el Customer Centric no aplique solamente a los Product Managers, sino también a mis propias decisiones tecnológicas, porque al final, si yo no comprendo el contexto tecnológico sobre el contexto de producto sobre el que estoy tomando decisiones técnicas, probablemente mis decisiones técnicas sean malas, porque no estoy entendiendo el balance entre velocidad que requiero para encontrar esa solución y estabilidad de la tecnología. Usualmente, y otra vez no quiero sonar categórico, un developer te dice, no, porque yo voy a refactorizar esto y voy a construir, y es como tengo que hacerlo todo técnicamente perfecto, o lo que yo entiendo que es perfecto, que probablemente mi yo dentro de 2 años pensará que eso era una mierda, ¿no? Pero lo que yo a día de hoy entiendo como perfecto. Pero realmente no suele ser así. El nivel de incertidumbre importa mucho en términos de cómo es la solución técnica que yo adopto para resolver ese problema, ¿no? Entonces, para mí un ingeniero de producto es la persona que no solamente tiene en cuenta la tecnología per se, sino que además involucra mucho en el producto. Vale. Entonces, eso alineado a la pregunta que me comentabas es, oye, ¿cómo puedo yo como ingeniero intentar asumir o entender ese problema y asumir cierta responsabilidad? Y para mí, o por lo menos lo que intento trasladar a mis equipos o a los equipos con los que suelo trabajar, es el coding está bien, pero no es suficiente. Es algo que es importante,
pero no es suficiente. Tienes que involucrarte en las decisiones de producto y con eso no me refiero a dar feedback solamente a la user story, es, oye, este botón aquí mejor o esto tal, sino realmente a entender el problema y desde una perspectiva tecnológica ayudar a resolverlo. Y eso significa, oye, entiendo, por ejemplo, un modelo de suscripción, entiendo cómo está funcionando este modelo de suscripción y puedo replantearlo de cierta manera para que sea mejor para el usuario, más user-friendly. Usualmente hay ciertos roles dentro de las compañías de producto que tienen tendencias por ejemplo, a complicar la desuscripción de un servicio, ¿no? Es, oye, vamos a hacerlo un poco más complicado porque así artificialmente, bueno, no dicen artificialmente, pero la realidad es que es artificialmente, haces que la recurrencia sea más alta, porque si es difícil de suscribirse, pues habrá gente que dirá, bueno, pues paso y no me suscribo porque es una suscripción muy pequeña o lo que sea. Véase compañías telefónicas, internet, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Que es un infierno de suscribirse. Entonces, ahí es donde deberíamos, como ingenieros, evidentemente no podemos cambiar ciertas cosas, pero sí intentar influir y formar parte de la construcción de esa tecnología porque tenemos responsabilidad sobre ello, ¿no? ¿Cómo soy capaz yo como ingeniero de influir en cómo hacer las suscripciones más sencillas y la de suscripción, la parte de salir de la suscripción, de suscribirse, cómo puedo influir para que eso sea más sencillo para realmente darle valor al usuario? Es decir, al final nuestro trabajo, la recurrencia debería ser el resultado de un buen producto, no de un proceso complejo para desuscribirse de un servicio, ¿no? Entonces, empezar a formar parte de esas conversaciones como ingenieros nos acerca mucho a empezar a asumir esa responsabilidad como tecnólogos o como personas que nos dedicamos a la tecnología que tenemos sobre la sociedad y construir un mundo mejor, ¿no? O intentar ayudar a construir un mundo mejor. Había un artículo que escribí para Líder que hablaba de esta parte como, oye, en el social, el documental este de Netflix, de Social Dilemma, creo que era el nombre, ya lo vi hace tiempo, hablaban, bueno, de todo lo que hizo Facebook y el monstruo que se construyó. Yo creo que realmente tiene más que ver con personas intentando hacer la mejor tecnología, personas intentando hacer el mejor producto, personas intentando hacer el mejor negocio, pero todo en términos de métricas y no cuestionando cómo optimizas esas métricas, sino simplemente cómo yo las quiero optimizar y me da igual cómo. Al final, creo que nadie tenía la mala intención de construir un monstruo, sino que la toma de decisiones para intentar mejorar esas métricas, al final acabó construyendo algo que tiene implicaciones súper tóxicas en la sociedad, porque nadie se estaba preguntando, oye, ¿esto que estamos haciendo es bueno para la sociedad o no lo es? Realmente es, bueno, esto es mejor como negocio y ya está. Es curioso porque alguien me mencionó eso hace poco y hablaba sobre cómo el capitalismo ha conseguido eso. El hecho de poner un objetivo, que es el dinero, ¿no? Y ponerlo como objetivo central, intentando, o sea, llegar por todos los medios y poniendo barreras que son las leyes. Entonces, todo lo que no se salte la ley, correcto. Claro. Entonces, y todo lo que no se salta la ley es ético. Exacto. ¿Hasta qué punto puedes, no lo sé, maltratar psicológicamente a alguien para conseguir que te compre un producto o que te compre un servicio? Exacto. Es que legalidad y ética para mí son dos conceptos completamente distintos. Es decir, que algo sea legal no lo convierte en ético y de hecho puede haber cosas que sean ilegales que desde la perspectiva de la ética pueden tener sentido, ¿no? Al final es un tema, es un mundo muy complicado, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo. Al final, no sé si el capitalismo o la propia naturaleza humana, pero desde luego el marco que ha creado el capitalismo para bueno, justificarnos o decirnos a nosotros mismos, bueno, esto es legal. Y a lo mejor lo que estás haciendo es vender armas a afganos que sabes que van a dar un golpe de Estado o lo que sea. Pero bueno, como es legal, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, en ese caso me imagino que no será legal, pero me refiero a cosas de este tipo. Prefiero no mirar hacia esas ideas. También hasta qué punto, porque es complicado esto, hasta qué punto tiene una implicación en la necesidad de alguien. Es decir, creo que era en una película, no sé si era, creo que era Batman Returns o Batman, o no sé, o El Caballero Negro, no sé cuál era una de estas de Batman, que me acuerdo que hablaba de que él se iba pues, a una montaña o no sé dónde, no tenía dinero, vivía en la calle y que había perdido el sentido de la ética y que robar para él era una necesidad, porque si no se moría literalmente. Y aunque no era ético ni era legal en este caso, para él decía, bueno, es que lo tengo que hacer o me moría. Entonces, ¿hasta qué punto crees
que la necesidad de alguien puede obligarte a hacer cosas que aunque tú sepas, como por ejemplo vender armas a afganos, ¿no? Que lo tienes que hacer por tu propia supervivencia o por lo que tú crees es tu propia supervivencia. Perdona, es que has dicho lo de las armas y me ha venido a la cabeza. Eso es una pregunta súper interesante. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Justice, the Right Thing to Do, que básicamente habla del concepto de justicia, ¿no? Y por spoilearte, el concepto del libro es nadie tiene ni puta idea de lo que es justo. O sea, hay muchas escuelas filosóficas sobre la justicia, hay mucha gente que ha hablado mucho sobre eso, el utilitarismo, y bueno, hay un montón de líneas tal. Y al final nadie tiene una definición concreta de lo que es justo, ¿no? Y al final la ética tiene mucho que ver con la justicia, en el sentido de, bueno, ¿qué es ético? Bueno, pues lo que es justo, pero ¿qué es justo? Pues nadie lo sabe, porque llevamos muchos siglos intentando entenderlo y nadie tiene muy claro como tal, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que juzgamos a través de nuestras filias y nuestras fobias y nuestras experiencias. Es decir, me tiende a gustar aquello a lo que le tengo cierto cariño, ¿no? Y suelo rechazar aquello que me provoca aversión o que en el pasado me ha provocado aversión. Entonces, es lo que a ti te puede parecer justo o injusto. Si tú has sido, por ejemplo, me lo invento, un adicto y has conseguido superarlo, igual tienes una visión más compasiva por los adictos porque has estado allí, ¿no? Sin embargo, hay otra persona que puede decir, no, a mí un adicto me pegó una paliza cuando era niño y yo no quiero ni verlos porque son la basura de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso digo que la justicia yo creo que hay tantas justicias como personas. Es mi opinión aquí. Sí, totalmente. Y además es interesante, ¿no? Porque hablamos de ética muy relacionada con la justicia, pero a la hora de definir justicia cuesta mucho definirlo, entonces es complicado hablar de ética si no entiendes al final la base de todo, que es lo que entiendes por justo o no justo. Entonces, por definir un marco, ¿no? Yo creo que definir lo que es justo es complicado, pero hay cierta parte intuitiva en el humano que identifica de manera relativamente sencilla la injusticia, al menos en nuestra conceptualización occidental de lo que es justo o no es justo, ¿no? Es decir, sabemos que artificialmente ganar dinero haciendo complicada una desuscripción de un servicio es algo que es poco ético. El marco, la definición formal de cómo encaja eso en la definición de justicia, pues igual no sabría decirte exactamente cómo, pero sabemos que eso es algo malo, ¿no? Sabemos que cuando una compañía telefónica te pone súper complicado de suscribirte en el servicio y además tienes 60 años y la persona no tiene ni idea, de hecho a mi padre le pasó, a mi madre, no sabe qué hacer, no tiene un sitio físico al que ir, que es a lo que ella está acostumbrada y es súper complicado, sabemos que eso no es ético. Puede ser un problema de procesos, puede ser un problema de escala, no digo que haya alguien que haya pensado ese proceso exactamente para hacerlo así, porque al final opinar desde fuera es fácil, habría que ver desde dentro cómo es, pero ese tipo de cosas las identificas de manera sencilla, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces de estar en una sala con gente en la que la gente estaba hablando de una solución a un problema y todos sabíamos que eso no era algo ético en el sentido de, oye, tío, esto no está bien, no es la mejor forma de resolverlo, ¿no? Y no pasa, o sea, no es que no pasa nada, pero al final eso salía adelante, ¿no? Y dices, hostia, ¿y esto cómo lo estamos permitiendo en el sentido? No estoy hablando de ninguna compañía actual, pero en situaciones, en algunas compañías en las que he ayudado y tal. Es decir, hostia, esto no, ¿sabes? Como que hay un olor raro que dices, hostia, ¿por qué estamos haciendo esto tan complicado? ¿Por qué este proceso es tan difícil? ¿Por qué esto lo estamos haciendo, el usuario lo mareamos tanto y ponemos un modelo tan complejo? Y al final sí aumenta la recurrencia o sí aumenta el revenue o sí aumenta lo que sea, pero, hostia, hay un proyecto en el que participé que clicaras donde clicaras te metía una cookie. Y además se posicionaba por SEO, tal, no sé qué. Y claro, tú decías, hostia, es que la persona no está pinchando ahí. Lo que pasa es que te abría un link a un sitio que ya te metía la cookie y ya lo que compras durante los siguientes 30 días, pues se llevaba una comisión y generaba pasta. Y inicialmente era, yo pincho en el botón de tal y te llevo al sitio y te meto la cookie, el botón de comprar, y te llevo a la afiliación, por afiliación, al sitio que corresponde y te meto la cookie. Y la siguiente iteración fue, oye, y si en la imagen también, y al final era todo lo que pinchabas, todo lo que pudieses tocar, te llevaba y te metía la cookie. ¿Mejoraba la conversión? Sí.
estabas generando artificialmente revenue de un modelo de afiliación que la persona no estaba pinchando la imagen porque quería comprar ese producto, igual estaba ahí porque quería ver la foto más grande o porque en un comentario que había en el oye, este comentario que está aquí, pues yo qué sé, lo pincho y me llevas a la web del producto porque tal. Es como, sabes que lo que estás haciendo ahí no es muy ético, ¿no? Es en plan de te estoy llevando y te estoy metiendo la cookie y ya me quedo con un porcentaje. Nadie pierde nada más que el advertiser, o sea, más que la marca que está vendiendo o la red de afiliación que está gestionando esas ventas. O sea, al usuario no le haces una putada realmente, no estás puteando a nadie realmente importante o de manera significativa, pero es verdad que huele raro, ¿no? Y ese es un caso vamos, que no tiene muchas implicaciones, pero hay otros casos que son mucho peores, en los que es verdad que mejoras el revenue, mejoras ciertos elementos, pero, hostia, joder, ¿A qué precio? Hay veces que tal, ¿no? Y entonces, claro, tú si estás como developer, que era el caso en ese momento mío, dices, bueno, yo al final no soy un developer, yo tengo que hacer esto, lo hago y tal, ¿no? En ese momento hablo de developer, imagínate, ni siquiera ingeniero ni nada, aquí yo pico y ya está. Pero, claro, ¿hasta qué punto eso es como, bueno, yo lo dejo ahí, ¿no? Y ya está, y no hago nada y bien. Y esas decisiones constantemente sobre todas las tecnologías que se están construyendo ahora mismo en todas las partes del mundo, al final generan situaciones súper... Claro, son pequeñas cosas, no es alguien, por eso digo, no creo que sea alguien una mente maligna que tiene el plan malvado sobre cómo dominar el mundo, sino que las pequeñas decisiones del día a día en las que solo estamos pensando en el resultado y no en el cómo llego hasta ahí, ¿no? Son las que creo que generan ese caos en general y esa batalla general del mundo en la que peleamos por la atención de los usuarios, porque nadie se está cuestionando y es que creo que es parte de los que nos dedicamos a la tecnología decir, oye, sí, podemos hacerlo así, pero también podríamos resolverlo de otras maneras, ¿no? Podríamos aumentar el revenue de otras maneras. Pero como esa conversación no se produce, o al menos yo no la he visto mucho, en algunos sitios sí. Yo he tenido conversaciones de ese tipo en algunos sitios, pero en muchos no. Al final somos parte del problema, porque no lo estamos cuestionando. Y engineering managers, product managers, tal, que tienen ya más responsabilidad sobre cómo conseguimos resolver el problema, tenemos mucha más responsabilidad sobre eso. Y ahora somos pocos, somos relativamente pocos en el sector. Pero cuanto más escale, más va a tender al caos, como cualquier sector del mundo. Cuanto más escala, más más turbio se vuelve. Entonces, aún siendo pocos o los pocos que somos, podemos tener cierta influencia en cómo construimos los productos. Si pasamos, pues tenderemos cada vez más al caos y diremos, hostia, es que la ingeniería antes era mejor, pensábamos más las soluciones, ahora es un caos, lo diremos dentro de 20 años. Pero no lo estamos haciendo muy bien en ese aspecto, yo creo. No, a mí me pasó que yo trabajé para una empresa de apuestas y fue uno de mis primeros trabajos, era un crío y la verdad que ni me planteé estos temas. La verdad, me los acabé planteando y por eso lo dejé, ¿no? Pero sí que es cierto que yo hacía juegos que luego, cuando me di cuenta de que la gente los utilizaba, al principio me hacía ilusión. Digo, mira, la gente está utilizando un producto que yo he hecho, ¿no? Y no fue hasta que ya pasaron varios años que ya me di cuenta de que digo, bueno, ¿están utilizando o es que tienen un problema y yo estoy echándole gasolina a esa adicción o a ese problema, ¿no? Y hasta qué punto el problema que estoy haciendo yo es una explotación de una debilidad de alguien y no realmente es un producto o un servicio ético, ¿no? Y fue una de las primeras veces que me lo planteé y en mi caso estuve aguantando durante un tiempo más porque estuve aprendiendo muchísimo y es lo que te digo, para mí era una necesidad, yo era un niño y tenía un miedo a no encontrar ningún trabajo tan bueno como el que tenía. Y me quedé prisionero de ese trabajo, ¿no? De decir, no quiero estar aquí porque sé que lo que estoy haciendo no está bien, pero es que no sé si puedo encontrar otra cosa. Era una de las cosas que me pasó a mí. ¿Por qué crees tú que la gente no se plantea estas cosas? O en esa reunión que decías, ¿no? Todos sabíamos que eso estaba mal o estaba éticamente incorrecto, ¿no? Y nadie levantó la mano. ¿Por qué crees que pasa? Creo que es parte de la naturaleza humana evitar, o sea, tender a la solución que sea más fácil para nosotros y no tanto... No me refiero a la más sencilla de implementar o de cómo resolverlo de la manera más simple, sino de, oye, si yo me puedo evitar este conflicto, ni siquiera conscientemente estoy pensando
O sea, creo que el problema es que ni siquiera se produce la reflexión sobre este tema. Es en plan de, oye, pues como que lo damos por hecho. Es en plan de, oye, esta solución es la que creemos que tiene más probabilidades de mejorar la métrica, pues adelante, ¿no? Y en muchas ocasiones no se está planteando si es la mejor forma de hacerlo para el usuario, y no me refiero para el usuario como interacción de usabilidad, sino para el usuario en general sobre su vida, ¿no? O cómo captan las redes sociales la atención de los usuarios, o cómo generan esa recurrencia altísima que tienen las redes sociales, porque es casi un vicio, ¿no? Cómo te va dando dopamina en la cabeza y tal. Creo que pensamos poco en eso, y pensamos mucho en cómo mejorar esas métricas, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que la gente, aún sabiendo eso oye, todos sabemos que esto no es la mejor forma, no levanta la mano? Pues porque levantar la mano es una fricción. Levantar la mano significa decirle al que lo ha planteado, oye, creo que esta no es la mejor solución. Levantar la mano significa decir, oye, voy a proponer una solución que quizás no mejora tanto la métrica, porque creo que es más ético, o creo que esto es mejor para el usuario en el long term. Creo que los humanos tendemos mucho al short term y no pensamos tanto en el long term en nuestro día a día, ¿no? Yo prefiero comerme esta hamburguesa de McDonald's, aunque luego me voy a sentir mal, pero bueno, tengo esa recompensa inmediata, aunque luego en el verano me dé vergüenza quitarme la camiseta a la playa, ¿no? Es como que nos cuesta mucho más pensar a largo plazo, o tomar decisiones en el largo plazo, porque tendemos a esa inmediatidad, si existe la palabra, a esa inmediatez en el, digamos, ay, no me sale la palabra, la recompensa de las cosas, ¿no? El que lo quieres rápido y ya. Exacto, exacto. Y cada vez tendemos más a ello. Entonces, creo que en general, oye, ¿para qué me voy a meter en este marrón si puedo no meterme? Oye, esto no sé si tal, si el resultado luego no es bueno, voy a asumir yo la responsabilidad. Oye, estoy pensando en mis movidas de picar código y me suda los cojones lo que estén hablando aquí, me han metido a esta reunión y esta reunión no me importa. Ese tipo de cosas son las que en su conjunto hace que nadie levante la mano. Porque culturalmente, ¿cuántas compañías conoces que no que tengan el value de customer centric, porque muchas lo tienen de customer centric, sino pero que realmente ese value no solamente aplique a cómo yo pienso en el usuario resolverle su problema, sino que además cómo pienso en resolverle su problema en un marco no solo de la interacción conmigo, sino en su global, ¿no? En cómo eso, si eso es la mejor forma de resolverlo en términos del conjunto de la sociedad, no solo de la interacción con mi producto. Yo no conozco ninguna. ¿No? Que Y es verdad, realmente lo y eso incluso plantea te pasa, a mí me ha pasado incluso conmigo mismo, del hecho de, yo qué sé, decir lo que sé, la hamburguesa del McDonald's, ¿no? Por ejemplo, yo sé que eso no está bien. Bueno, hamburguesas de McDonald's tampoco comemos muchas, pero yo qué sé, caramelos, chocolate, a mi hija le gustan mucho. Y sin embargo yo a mi hija se lo controlo, porque yo soy responsable de mi hija. Claro. Por lo tanto, soy responsable de su desarrollo, lo que significa que de vez en cuando una chocolatina se la voy a dar, pero yo no puedo dejar que se alimente solamente de chocolatinas, porque sería perjudicial para ella, para su vida a largo plazo. Y sin embargo, conmigo no soy igual. Yo me permito más de lo que le permito a ella. Claro. Entonces, eso es, me lo acabo de recordar ahora mismo, es súper curioso el hecho de, bueno, yo conmigo me lo miro de otra manera, sin embargo, con los demás lo miro, ¿no? Claro. Y, Creo que es eso justamente, tú tienes un sentimiento de responsabilidad muy fuerte con tu hija. En general, creo que los humanos, en general las personas, no tenemos ese sentimiento de responsabilidad con la sociedad. No quiero sonar aquí comunista ni movidas de esas, no me refiero a eso, pero en general es como que la gente, ese concepto de la gente, bueno, pues es gente, ¿no? La gente conduce mal, la gente no sé qué, es ese concepto perfecto que es, todos los problemas del mundo son de la gente. Yo no soy gente, son los demás. Pero tú eres gente para todos los demás, o sea, todo el mundo es gente para el resto de la gente, ¿no? Pero como no tenemos ese sentimiento de responsabilidad sobre lo que hacemos, como no sentimos a la sociedad como responsabilidad nuestra, por eso, bueno, me salto el semáforo, por eso hago cosas que sé que no están bien, pero bueno, tampoco pasa nada, me cuelo en esta cola, me no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, si en esas pequeñas cosas del día a día nos la suda, imagínate, me voy a poner yo a pelearme con mi jefe sobre la solución de no sé qué movida para intentar que la sociedad sea más justa, pero si
¿Qué más me da? Y entonces, ¿qué crees que tendríamos que hacer? ¿O cuáles crees que son los primeros pasos o las soluciones que ves tú que podríamos empezar a hacer para empezar a cambiarlo? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es decidir si queremos jugar a este juego o no queremos. Ya está. Es decir, oye, ¿a mí me la suda o no me la suda? Es lícito, es decir, al final, bueno, cada uno hace con su vida lo que quiera. Pero si consideramos que nos importa o que queremos influenciar, tiene que haber varios pasos antes de eso. El primero es identificar en dónde estás tú en el abanico de, como ingeniero, y hablando de ingenieros puramente, en el abanico de, oye, developer, ingeniero de software, ingeniero de producto, o ingeniero de hardware, lo que sea, ¿en qué punto estoy? No solamente dentro de mi compañía, sino yo como persona, cómo me enfrento a mi trabajo en el día a día. ¿Soy una persona que me preocupa más la librería que voy a utilizar, que me veo todas las VueCon, Java, con todas las conferencias de JavaScript, de no sé qué? ¿Estoy todo el día pensando en eso y solo en eso? Ok, pues vale, soy un developer. O sea, me la suda lo que ponga, si la user story, la interacción tiene sentido o no tiene sentido, pero solo pienso en cómo picar el código que se escribe aquí. Ok, pues en mi opinión, habrá otras. Tu approach es muy de developer, lo cual, oye, bien. Mi consejo es, cada vez vamos más a no code, cada vez hay más gente que programa, y hay mucha gente en el mundo que programa. Si te focalizas solamente en programar, dentro de 20 años es posible que tengas un problema porque cada vez serán menos necesarios los programadores. Porque habrá más y porque cada vez habrá más cosas no code, cada vez habrá más automatizaciones. Ya has visto lo de GitHub, que ya tiene el peer programming, que están entrenando IAs para picar y tal. O sea, yo veo, y no sin ánimo de ofender ni mucho menos, veo al developer puramente developer como un obrero en cierta medida del siglo XXI. Es decir, oye, estás poniendo ladrillos, que está muy bien y son necesarios, pero el código tenderá a cada vez... es decir, no necesitamos reinventar la rueda. La mayoría de los productos, el 80-90% resuelven cosas muy similares. Entonces, tenderemos a que eso se automatice. Si tú solo te dedicas a picar, es posible que dentro de 20 años te cueste mucho más encontrar trabajo o probablemente tu trabajo valga mucho menos de lo que vale hoy porque ahora tenemos la suerte de estar en una situación que hay una demanda de la hostia y una oferta muy pequeña porque sigue habiendo pocos developers para la cantidad que se necesitan, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno enfoca su carrera como quiere. Si tú te preocupas mucho por el código y solo por el código, para mí eres un developer, en mi opinión. Que no es malo, pero bueno, cada uno con su tal. Si tú estás en una fase más de, bueno, lo que naturalmente se llama arquitecto, o tienes más conversaciones con engineering managers, tech leads, etcétera, o eres tech lead o eres engineering manager, tal, pues estás en una fase más de ingeniero, lo cual te separa un poco del puramente código y te pone en una posición más de resolver el global de un problema, ¿no? Y dividirlo en partes, saber cómo tal, piques o no piques, al menos estás resolviendo un problema más global, lo cual eres más difícilmente sustituible y además aportas más valor a la compañía y al ecosistema, ¿no? Y si te preocupas ya globalmente, no solamente por la arquitectura, etcétera, sino también por el problema que resuelves, por las métricas que estás tocando, por cómo es la interacción, si hablas mucho con product designers, con product managers, te metes en business y entiendes por qué se está haciendo esto globalmente, para mí eres ingeniero de producto. Entonces, si tu respuesta, y esto es una opinión puramente subjetiva, otra vez, no quiero sonar categórico, si tu respuesta es, oye, a mí me gustaría formar parte de las personas que intentan influir en cómo nuestras soluciones afectan o no afectan a la sociedad, para mí es, oye, intenta ir en el abanico hacia ingeniero de producto. ¿Por qué? Porque vas a tener más capacidad de entender el global del problema y vas a poder influenciar más con tu opinión sobre cómo resolvemos los problemas, ¿no? Interesante, porque al final, fíjate que viene muy relacionado con lo que decía de mi hija. Viene con un tema de responsabilidad. Es decir, cuanto más responsable eres de algo, según nuestro punto de vista, Claro. lo comparto, más tienes que tener en cuenta estas cosas. Claro. Y los impactos y los efectos colaterales que tienen las decisiones que tomas. Eso es. Eso es Viene justo. con la responsabilidad. Eso es. Y es algo, si no tienes responsabilidad, o sea, si no tienes ese sentimiento de responsabilidad, pues entonces no tiene sentido la conversación en el sentido de, bueno, vale, si te da igual, pues te da igual. Ok, ¿sabes? No estoy diciendo que la gente tenga que ser de una manera u otra, pero sí que es importante que
que si tienes ese sentimiento de responsabilidad entiendas que tu trabajo no va a ser puramente picar código, porque entonces te vas a frustrar, porque vas a decir, oye, esto me parece una mierda y el product manager es un cabrón o es un gilipollas o lo que quieras y lo que estamos haciendo está mal, etcétera, pero bueno, ese product manager, decide él, bueno, no tiene por qué, es decir, si estás en una compañía en la que el product manager es Jesucristo y lo que él diga va a misa y tú no estás de acuerdo, tienes dos opciones, una es intentar influenciar en la compañía en la que estás y la otra es irte. Y te vas a una compañía que tenga una cultura más de producto, en la que tú puedas formar parte más de esas conversaciones. Pero el decir, no, es que es el product manager, la culpa es suya, y ya está, y yo me quedo aquí. Tan y, ancho, ¿no? A mí pues, me pasó en una empresa, es muy curioso, en una empresa para la que trabajé que fue bastante horrible, si te soy sincero. Yo era manager, llevaba un equipo de personas y tuvimos un ataque, un ciberataque de estos, y tuve al equipo trabajando 12, 13, incluso hasta 16 horas diarias, porque fueron unos días bastante intensos. Bueno, imagino que todos hemos pasado por situaciones de estas, ¿no? Pero esos 3, 4, 5, 6 días que dura no son agradables para nadie, ¿no? Y a mí me llegaron a pasar cosas como que el propietario de la empresa, ¿no? Me decía, oye, pues no les digas que la situación ya se ha acabado y que sigan trabajando más horas. Claro. Es que... ¿Qué haces ahí, no? O incluso peor, me decía, coge al que menos horas ha hecho, que eran 12, se les pagaba por 8, ¿eh? En esta empresa en concreto no se pagaban horas extras. El que menos hacía, que era 12, despedirlo para motivar a los demás. Claro, eso a través de mis ojos era... Bueno, de hecho no lo hice, por supuesto. Dije, Claro. a ver, yo esto no lo voy a hacer, ¿no? Y fue días después terminamos contrato, porque no era para mí esa empresa, ni yo era el que necesitaban para esta empresa, ¿no? Pero ¿hasta qué punto otra persona sí que se deja, ¿no? Si eres responsable de algo, oye, pero eres responsable pues, de los trabajos de estas personas, de las vidas, en parte, Claro. de las vidas de estas personas. Y si yo ahora cojo una persona que lo único que ha hecho ha sido trabajar 12 horas, que son 4 de más de lo que tienes que hacer, y te vas, porque tenía que ir a buscar a su hijo al cole, no sé qué era, y lo despido para que los demás vean que no pueden hacer menos horas, incluso sin necesidad. ¿Hasta qué punto te sientes tú también? No, claro, claro, claro. Y además eso es otra vez el mismo concepto de responsabilidad, ¿no? Es las cadenas de mando y todas estas cosas. No, es que a mí me han dicho que haga esto y ya está. Y entonces la culpa es del otro y sigue siendo tu responsabilidad. Es decir, eres tú el que ha ejecutado la acción y podrías no haberlo hecho. Y luego puede estar la necesidad, ¿no? Como comentabas antes. Oye, imagínate, tienes 4 hijos, te cuesta la vida encontrar trabajo y haces esto de despedirlo o tus hijos se quedan sin comer porque te vas de la compañía porque sabes que te van a echar. Bueno, pues ahí tendrás que tomar la decisión que tú consideres, ¿no? Es hasta qué punto asumes esa responsabilidad sobre la ética. Pero el problema es cuando ni me lo planteo, es simplemente digo, bueno, pues a mí me han dicho que haga esto, yo sigo órdenes, no es mi culpa, yo simplemente estoy haciendo lo que me dicen, lo siento, tío, pero es que me han dicho que tengo que hacer esto, te tengo que despedir. Claro, Bueno. es interesante porque al final si lo estoy comprendiendo bien, si tú tienes la sensación, pero tienes la creencia de que diciendo que no, yéndote o confrontándote, vas a poner en riesgo, pues yo qué sé, la comida de tus hijos, ¿no? O lo que sea, dices, bueno, mira, eso según nuestro criterio tiene un pase, ¿no? Que dices, bueno, tienes las éticas, pero te las estás saltando por tu bien mayor, por tus hijos, por otras responsabilidades que tú tienes, ¿no? Sin embargo, si ni te lo planteas, ahí es cuando dices, ostras. Claro, creo que ese es el punto importante, es plantearlo. Ser consciente de ello. Exacto, ser consciente y tomar decisiones conscientes sobre lo que haces. El problema es no hacerlo. Si lo haces, luego podrás tomar las decisiones que sean y yo entiendo que hay muchas decisiones que son muy complejas y es muy difícil cuestionarlas sin tener toda la información y normalmente nunca tenemos toda la información de por qué alguien ha tomado una decisión, ¿no? Pero cuando la gente no está ni siquiera preguntándose ese tipo de cosas, entonces creo que ahí tenemos el problema como sociedad. Y esto aplica a ingenieros, pero aplica a cualquier persona del mundo haciendo lo que sea, ¿no? Un obrero que está haciendo armas. Exacto, tal cual. Somos poco autocríticos con nosotros mismos porque tenemos una facilidad muy, muy, muy buena que es la culpa es que me han dicho que lo haga, la culpa es del presidente, la culpa es del Estado, la culpa de mi situación es de... Sí, ok, últimamente leo mucho sobre estoicismo y tal, y estas movidas, que me parece una corriente muy interesante. Hay una parte que tú no vas a poder controlar y que no, y es lo que hay, ¿sabes? Y bueno, pues, oye, si mañana se te muere un familiar, pues se te ha muerto un familiar. Lo que sí que es tu responsabilidad es cómo tú reaccionas al respecto de eso, ¿no? Y cómo te comportas ante esa situación.
en general pensamos mucho en el contexto y en el problema, pero en poco en cómo actuamos nosotros frente a ese tipo de situaciones, ¿no? O cómo las enfrentamos. Y en ingenieros, en nuestro caso, tenemos una suerte de la hostia, es que tenemos un mercado súper, con muchísimas ofertas, muchísima oferta. Entonces, no es lo mismo el caso de mi madre, que es panadera, que tiene 60 años y que, bueno, su jefe puede decirle que, yo qué sé, que le eche azúcar y no sé qué a las tal y a ella le parezca mal, pero diga, bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? O sea, no voy a encontrar trabajo a los 60 años, que nosotros, o el sector de los ingenieros de 20, 30, 40 años, que tenemos una facilidad de movimiento de la hostia ahora mismo y que realmente podemos decidir no solo por quién me paga más, sino por cómo hace las cosas el que me está pagando, ¿no? Tenemos menos necesidad, por lo tanto podemos tener más criterio. Exacto, exacto. Pero ese criterio no va a existir si no nos hacemos las preguntas, si no estamos por lo menos planteándonos si esto me parece bien o esto me parece mal. Más allá de, oye, pues la culpa es del product manager o de tal. Hay un libro muy bueno, bueno, hay una corriente entera relacionada con la escalada que tiene que ver con, se llama Conquistadores de lo Absurdo, que tiene que ver pues eso, con la escalada, que no tiene un sentido. Es decir, oye, ¿por qué te matas a escalar y estás tanto tiempo entrenando? La escalada es muy sacrificada. Porque al final no hay ninguna finalidad, estás subiendo una piedra, ¿sabes? O sea, te estás matando y dedicando tu vida a subirte una piedra. Y habla mucho sobre, el point no es cómo llego arriba, porque podría dar la vuelta y subir por el lado en el que puedo subir andando, sino es cómo subo a la roca, ¿no? Cómo escalo la montaña. Y creo que eso tiene mucho que ver con cómo construimos productos. No es, oye, construir una solución técnica es relativamente sencillo, sino cómo lo hago y cuál es el proceso para llegar ahí. Y creo que ahí está la parte importante e interesante que tiene mucho que ver con la escalada, que es, oye, seguro que hay un camino mucho más fácil, o por lo menos más cómodo para llegar arriba, ¿no? Y para conseguir resolver ese problema. Pero es el mejor, es el que realmente quiero hacer yo. Igual el que quiero hacer yo es súper complicado y tengo que entrenar años, literalmente años para subir por ahí, pero es el que creo que debería, o creo que es el que me apetece, o el que creo que es el mejor. Entonces, esa parte es la que creo que deberíamos cuestionarnos más y no estar tanto pensando en, bueno, pues esto con JavaScript y meto aquí 4 serverless y tal, y ¿qué estoy resolviendo? Pues me suena la polla, porque me da igual, ¿no? Yo ya he hecho la solución técnica que me encanta y tal. Bueno, está bien. Y ya me lo quedo. Exacto. Oye, pues os dejo ahí con la reflexión, porque no sé cuánto tiempo llevamos, pero llevamos un buen rato, ¿eh? Entonces, yo si quieres, también me comprometo que si Andrés quiere yo le vuelvo a entrevistar, porque la verdad que las conversaciones con Andrés siempre son apasionantes, pero por hoy creo que ya hemos tenido suficiente. Perfecto. Así que nada, os dejo con la reflexión, os dejamos con la reflexión. Eso es. Y eso, y pensad más en el cómo hacemos las cosas, en cómo impactan, Uh-huh. que no más en el que hacemos y en cómo conseguir el máximo dinero en el mínimo tiempo posible, ¿verdad? Exacto. Prometo que si volvemos a hablar no seré tan filosófico y me centraré en algo más específico, que nos hemos ido mucho por las Muy ramas. bien. Oye, pues si la gente quiere seguirte o quiere hablar contigo, etcétera, ¿qué tendría que hacer? LinkedIn, que es últimamente redes sociales muy pocas, me he dejado en plan todo. Entonces, LinkedIn, que es donde más activo soy, Andrés Rodríguez con ese Pérez, y ahí pues voy compartiendo cosillas y tal, y es lo que más uso últimamente. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por habernos hablado de las éticas hoy y espero de verdad que hasta la siguiente. Totalmente, yo también, Alfonso. Venga. Vamos a comer. A comer, hasta luego. Hasta luego.